Bienvenidos a las tertulias asociativas, una serie de programas que busca generar conciencia y una nueva cultura para el trabajo de la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad entre las personas, entre las organizaciones, entre las regiones, entre el sector público y privado en Colombia. En estos programas estamos tratando de dar algunos elementos fundamentales que tienen que ver con metodologías, que tienen que ver con experiencias, que buscan también contar como elementos teóricos importantes que son fundamentales para tener en cuenta en cualquier organización y en cualquier proceso asociativo. Llámese una cooperativa, llámese una mutual, llámese una asociación, llámese un consorcio, llámese cualquier tipo de organización en donde estén participando seres humanos. Uno de los elementos fundamentales que tenemos dentro de toda esta serie están lo que pudiéramos llamar los fundamentos de la asociatividad. Uno de los fundamentos de la asociatividad es el relacionado con el liderazgo. Realmente el contar y tener un buen liderazgo es fundamental para que un proceso funcione y para que una organización también se mantenga. Entendiendo que en el caso de nuestro país se han impuesto ciertos tipos de liderazgo, debemos buscar más de también buscando nuevas alternativas, digámoslo así, para que las organizaciones se mantengan en el tiempo, para que las organizaciones tengan más participación, sean más democráticas, formar nuevos líderes, darle oportunidad a nuevas personas, etc. Por esa razón, vamos a hablar hoy con el ingeniero Ricardo Bermúdez, quien es industrial, pero adicionalmente es un experto en el tema asociativo porque hemos trabajado mucho tiempo en estos procesos y él particularmente con el sector de la salud, específicamente en salud ocupacional. De manera que hablaremos del liderazgo, que es un concepto que muy importante para que el libro nos cuente, en primer lugar, como siempre lo hacemos, de él como persona y de su experiencia en este campo de la asociatividad y por qué, dónde surgió ese concepto de liderazgo armónico. Parece muy interesante para que las organizaciones lo tengan en cuenta. Bienvenido, Ricardo. Muy buenas tardes, Zoilo. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquitico de usted y cuéntenos por qué terminó usted hablando de este tema del liderazgo armónico. Bueno, en la historia del liderazgo siempre hemos encontrado líderes de todo tipo y a su vez encontramos que muchos de esos liderazgos en un momento dado dieron unos resultados, pero a medida que fue pasando el tiempo los resultados fueron disminuyendo hasta en muchos casos a acabarse la organización. Haciendo una investigación y un análisis de estos casos, se encontró que los liderazgos impositivos, que fueron como el dogma de una época, pues no pudieron lograr resolver las necesidades de una organización a medida que va cambiando y va evolucionando la misma, y va evolucionando la sociedad, va evolucionando todos sus quehaceres también. Entonces, en esa investigación y encontrando aquellos líderes que perduran a través del tiempo, qué es lo que ellos hacen, cómo funcionan, dónde está su verdadero razón fundamental por la cual logran resultados a través del tiempo, se encontraron que ellos aplicaban algo que yo he llamado el liderazgo armónico. Y hablo del liderazgo armónico entendido como un equilibrio total entre todos los interesados en los buenos resultados de una organización, o sea, los asociados o los socios, los empleados,
el, el sitio donde la organización cumple sus funciones. En general, tener en cuenta absolutamente todo esto hace que funcione una organización de manera armónica, equilibrada, donde todos estos actores son importantes y ninguno de ellos debe ser olvidado, sino debe ser muy incluido dentro de todo lo que la organización tenga que ver. O sea que eso hace que estos líderes tengan una visión mucho más integral que una visión parcial, como sucede en muchísimos casos en estos temas. Esa es la razón fundamental por la cual comencé a investigar y a trabajar este tema y encontrando ejemplos y características muy importantes en líderes que aplican estos principios. Muchos de ellos tal vez de manera muy natural, pero que son principios que hoy en día los podemos verificar, o sea, están basados en la evidencia. Sabemos que funcionan y que los resultados que generan son muy buenos en todos los sentidos y para todos los interesados en la organización. Ahora bien, estos líderes en las organizaciones particulares, en las empresas, en organizaciones, en cooperativas, pues tanto el director general o el gerente como la junta directiva o consejo de administración, pues son los líderes fundamentales que dan la orientación de la organización y cómo debe ser su comportamiento en cada uno de sus quehaceres. Y así comenzó esta investigación, pues que ha llegado a encontrar unos parámetros muy específicos dentro de los mismos. Ricardo, me imagino yo que usted encontró que la inmensa mayoría de las personas y de las organizaciones que ha mirado, y particularmente el sector de la salud, pero se repite en otro tipo de organizaciones, está ese liderazgo que llamar positivo, que algunos llaman pues también carismático, es la persona que siempre se impone, que siempre establece las reglas, y que termina perpetuándose ahí en el poder, ¿no es cierto? Así sea de una asociación, de una cooperativa, de cualquier tipo de organización público-privada. A mí me parece que con el conocimiento que tenemos un poco de las organizaciones, es como el tipo de liderazgo que es esto. Algunos hablan de otros tipos de liderazgo, pero que realmente no han cogido fuerza, digámoslo así, por lo menos en nuestro medio. Por ejemplo, algunos hablan de un liderazgo democrático, participativo, un liderazgo basado en el ejemplo de los servidores, que estén más cercanos a las personas. El caso, por ejemplo, del liderazgo de la Madre Teresa, que es un liderazgo más de su personalidad y de sus actuaciones. También está un liderazgo, casi uno puede decir que es medio falso, que es el de ese liderazgo burocrático, ¿no? Que se impone en las personas, en las entidades, y que son funcionarios que se sienten líderes, pero realmente no aglutinan, no convencen, no persuaden. A su juicio, ¿cuál es como el predominante de eso y cómo haríamos nosotros, cuáles son como los elementos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta y las organizaciones para poder imponer un liderazgo que hemos intentado desarrollar en organizaciones y grupos empresariales y en grupos territoriales? Ahí en eso, Ricardo, para lograr ese liderazgo armónico y colectivo, para decirlo de otra manera. Claro. Yo en primer lugar creo que debe haber un compromiso y un conocimiento de los líderes o posibles líderes de la organización, de tal manera que las personas que los elijan sean conscientes de cuáles son las cualidades, sus competencias, sus talentos que esperan cumplir de estas personas. Eso creo que es el primer aspecto. Y eso está demostrado que hay ciertos tipos de comportamientos, talentos, conocimientos que son vitales para poder ser un buen líder. Lo segundo tiene que ver con que el liderazgo debe ser un liderazgo compartido.
no debe ser un liderazgo individual. Sobre esto quiero mencionar un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama El vuelo del búfalo. Es un libro que hace una comparación entre esos liderazgos que están sobre una sola persona, sobre una cabeza de personalidades generalmente muy fuertes que hacen que la organización vaya donde ellos les plazca en cada momento. Y el autor del libro cuenta la historia de que se encuentra una manada de búfalos, están en una planicie que termina en un desfiladero, y alguien dispara un rifle y el búfalo líder se asusta y sale corriendo y llega hasta el desfiladero y sigue derecho, y detrás de él se botan los demás búfalos, y ese día se acaba la manada. Y el autor habla mucho sobre el peligro que existe de este tipo de liderazgos, y lo hemos conocido y lo hemos visto en la historia de la humanidad en los últimos 100 años, especialmente en aquellos líderes que participaron en guerras mundiales que llegaron a catástrofes en diferentes partes. Ahora bien, el autor analiza diferentes casos y ejemplos en los cuales el liderazgo se vuelve un liderazgo compartido, o sea, totalmente lo opuesto al liderazgo del búfalo. Y es que el líder no es único, sino es un conjunto de líderes en el cual participan y se están rotando ese liderazgo, de tal manera que cada uno aprende en la práctica a ser un muy buen líder. Es lo que se asemeja al vuelo de los gansos. Los gansos vuelan en B, ¿sí?, en una formación, y el ganso que va dirigiendo, después de cierto tiempo pasa a la cola de los gansos, y luego el que va de segundo comienza a dirigir, y así se van turnando de tal manera que avanzan muchísimo más, avanzan más rápido y se cansan mucho menos. Entonces, parte de esto tiene que ver también con una cualidad fundamental, que es también la delegación de funciones, que es vital para el mismo. Ahora bien, ejemplos hay de mucho tipo. Uno de los que me viene a la cabeza en este momento fue un hospital en el área de pediatría. El director del área de pediatría decidió que cada uno de los médicos del área iba a ser como el jefe durante ese mes, y el siguiente mes se rotaba, y al siguiente mes se rotaba, y al siguiente mes se rotaba. A diferencia del resto del hospital, en el cual el jefe del servicio era nombrado y era el mismo. Los resultados y el nivel de satisfacción y compromiso que existía en este departamento, en el cual los médicos rotaban y por un mes eran los jefes del mismo, pues eran muchísimo más, el ambiente de trabajo muchísimo mejor, los resultados muchísimo mejores que el resto. En otro caso, también en otra organización, en una compañía en la cual había muchas discusiones entre los gerentes de segundo orden, sí, el gerente general decidió que a partir del siguiente mes, el informe que debían pasar cada uno de ellos iba a pasar el informe de otro departamento, por decir algo. El jefe de producción o el director de producción iba a pasar el informe correspondiente al área de mercadeo. El director financiero iba a pasar el informe del área de recursos humanos, de tal manera que tenía que haber un conocimiento muy grande de cada uno de ellos de lo que pasaba en las otras áreas, para entender y comprender la empresa como un conjunto. Cuando se entiende a la empresa como un conjunto, pues los resultados y las discusiones disminuyeron al mínimo y se logró generar una sinergia muy positiva en la empresa. Por lo tanto, la parte colaborativa es fundamental para poder lograr buenos resultados sostenibles a través del tiempo. Y no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una cabeza muy importante, que es la junta directiva. Y la junta directiva o consejo de administración, pues debe ser una junta directiva muy competitiva. ¿Qué llamo yo competitiva? Es una junta directiva en la cual se tienen unas funciones claramente definidas, están priorizadas, y hay unos factores claves en la selección de los miembros. La selección de los miembros no se gana por el que haga más política o el que sepa convencer más a otros que voten por él. Hay muchas asambleas en las cuales yo he estado, y el día la gente pelea porque su plancha gane, y está la foto y sonríen y muy contentos, y a la hora de operar y a la hora de aportar a la organización se encuentra que en realidad sus aportes dan tristezas.
Otras cualidades como por ejemplo las competencias conversacionales que deben tener los miembros de la Junta deben ser personas que son capaces de dialogar, capaces de poder tener una base fundamental para analizar y resolver conflictos y poder llegar a acuerdos, ojalá en consenso. O sea que ese trabajo en equipo es fundamental dentro de la Junta Directiva para lograr buenos rendimientos. Tiene que haber una excelente relación entre la Junta Directiva y la gerencia. La Junta Directiva debe prestar, orientar y apoyar a los miembros a los miembros de la alta dirección de la organización. Ahora bien, dentro de las cualidades que debe tener cualquier selección de junta directiva o de consejo de administración, deben haber personas que conozcan muy bien cada una de las áreas de la empresa y la organización. Digamos que en una empresa típica, en la junta directiva deben haber personas con muchísimos conocimientos comerciales, personas con muchísimos conocimientos financieros, personas con muchos conocimientos técnicos, de tal manera que esa interacción de esos miembros de junta sea un apoyo muy importante para la gerencia de acuerdo a esos conocimientos y a esa experiencia que tengan esos miembros de la junta. A su vez también deben haber metodologías de cómo hacer reuniones de junta directiva muy eficaces, muy eficientes, buscando resultados muy concretos. Las juntas directivas deben llevar indicadores de gestión que mire cómo es el aporte de cada uno de sus miembros, cuáles son los logros a corto, mediano y a largo plazo de cada uno de ellos. También es importante que su conocimiento de planeación y direccionamiento estratégico de los miembros de juntas directivas para que con su aporte puedan ayudar a orientar y dar un norte a la organización. Una muy buena relación con entidades externas. La junta directiva debe contar con un buen código de gobierno, con unos principios éticos muy concretos por parte de cada uno de sus miembros. Debe haber unos aspectos legales que se deben cumplir a rajatabla. Bueno, en fin, son una serie de aspectos que cuando comienza uno a analizar y hacer un diagnóstico con un checklist, puede hacer un diagnóstico en cuenta de las juntas directivas, encuentra que lamentablemente la gran mayoría de las organizaciones no cumplen ni siquiera con el 50% de las necesidades para tener una junta directiva competitiva, eficaz, de alto rendimiento, que realmente aporte a los resultados de cualquier tipo de organización. Y en una organización asociativa, pues es muy importante. Sí, señor. Ricardo, usted ha dicho muchas cosas antes allí dentro de lo que nos ha ido comentando. En primer lugar, la relación que debe existir entre la directiva y un gerente, la complementariedad que debería existir en la junta directiva para que pues, puedan rotar en los cargos internamente, por ejemplo, gente de finanzas, gente que sepa de mercadeo, gente que sepa de las organizaciones, etcétera. Esos son elementos muy que casi nunca los tenemos en cuenta, porque casi siempre se busca es competir y no jugar. Un líder es distinto de un jefe, es decir, un líder sería un excelente jefe, pero no todos los jefes son excelentes líderes. Ese es como un elemento también importante tener en cuenta. Cuando son nombrados así como a dedo y como burocráticamente y eso, pero no son líderes. Y realmente hay muchos líderes en la gente que la gente los sigue porque son cortes, porque son respetuosos, porque tienen en consideración las opiniones de las otras personas. Entonces, ¿usted qué diría como recomendaciones finales que le pudiéramos hacer a la gente? Si una organización cualquiera, público-privada, porque pues usted y yo hemos estado en juntas directivas, en gremios, en asociaciones, etcétera, y uno encuentra que estas cosas no se dan. ¿Cuál sería como sus recomendaciones puntuales, las enseñanzas que podemos extraer de todo esto para decirle, mire, la organización necesita buenos líderes y necesita una buena junta? Yo no recuerdo si alguna vez comentamos que varios estudios han mostrado que las organizaciones dependen muchísimo de su éxito o fracaso de tener buenos líderes y unas buenas juntas directivas.
pero las juntas directivas son muy pasivas. Realmente se hacen autonombrar eternamente y no aportan mayor cosa, no le dan a las otras organizaciones. ¿Qué sugerencia final vamos a hacer en eso, Ricardo? Porque el tiempo votó, y poderle decir, mire, las recomendaciones mínimas que debíamos tener en las organizaciones para conseguir un buen liderazgo y que sea participativo, que sea armónico, que sea colectivo, son las siguientes. ¿Por qué no nos las dice, Gerardo? Muy bien. Mira, Zoilo, lo primero es, lo más importante del liderazgo es el liderazgo mediante el ejemplo. ¿Sí? Tiene que haber una coherencia total entre lo que predica la alta dirección y lo que cumple él en el día a día. Sí, hay casos en que un gerente o un miembro de la junta directiva dice que el cliente es lo más importante y a la hora de la verdad no actúan como tal. Eso yo creo que es un punto específico. Pero digamos que lo más importante, además de sus competencias, que son sus conocimientos, experiencia, aptitudes y actitudes, es muy importante cumplir con algunos aspectos humanos muy, muy importantes que están basados en la evidencia de inversión, en investigaciones de Gallup, muy importantes sobre lo que una junta directiva, un gerente o un buen líder dentro de una organización debe llevar a cabo. Primero es que es una persona que debe dar información oportuna. Sí, a veces se guarda información para él, pero no la comparte con los demás. Lo segundo tiene que ver que debe manejar de una manera muy sutil las fallas de las personas. O sea, debe buscar de una manera muy agradable, si se puede decir así, hacer reconocer las fallas de los demás y no de otra manera. Resaltar las cualidades de los colaboradores permanentemente, o sea, con una parte positiva. Hay algunos jefes o líderes que siempre están buscando más es la parte negativa, o sea, recalcando las cosas malas y no las cosas buenas. Ahí hay una investigación muy, muy interesante. Hay un video que se llama Well Done o Bien Hecho, que enfatiza muchísimo esto y analiza y compara en aquellas organizaciones donde se recalcan más las cosas negativas versus las positivas y ven los resultados y el nivel de satisfacción de las personas. El siguiente es estar abierto al diálogo, siempre estar abierto al diálogo. O sea, no imponer las cosas, sino buscar siempre que las cosas se puedan discutir de una manera importante. Es más, los mejores líderes que yo conozco les encantan que les hagan caer en cuenta de sus errores. No son personas que quieren imponer y que a todo el mundo admiran a la gente que todo el tiempo le está diciendo al líder, sí señor, sí señor. No, sino buscan personas que realmente les ayuden a cuestionar para buscar mejores respuestas y mejores soluciones. Son personas que se sienten muy bien con su trabajo, que además la promocionan y hablan muy bien de la misma. ¿Sí? Asumen con toda la responsabilidad de su cargo. Esto es muy importante en la gerencia y sobre todo en la junta directiva, que no es el hecho de que sea un honor pertenecer a la junta directiva, sino que es una acción de servicio que responde y que debe cumplir de manera adecuada. Son personas que deben mantener la calma ante las situaciones difíciles. Si el capitán del barco se asusta y se pone nervioso cuando hay una tempestad, imagina de lo que sucede con el resto del personal. ¿Sí? Sus habilidades y competencias para resolver conflictos debe ser muy importante y ser una persona muy capaz de conciliar. Es más, un gerente es muy difícil que tome una posición hacia un lado o a otro en una discusión, porque eso va a generar problemas y tiene que saber escuchar poder ser muy neutro en ese tipo de análisis y sobre las discusiones. Tiene que ser una persona que genere confianza. Sí, acuérdese, eso es lo que hay unos principios básicos dentro de la asociatividad de lo que hemos hablado, y que para poder generar confianza tiene que ser una persona que cumple con lo que dice, ¿sí? Que responde, o sea, que no tiene un juego doble, sino que es totalmente franca y frentera. Por último, creo que en ningún momento debe utilizar la agresión o la imposición como una función normal de esa persona. Eso yo creo que en términos generales son algunas de las características, y como les, esto se puede chequear con un checklist sobre un buen líder, tanto de gerencia como de junta directiva. Aquí quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles, aquí tengo en mis manos un libro que se llama
de responsable. ¿Sí? Si ven en el dibujo que aparece acá, esta parte, podemos ver que el empresario responsable debe tener en cuenta la relación que existe entre cada una de las partes y las personas dentro de la misma. Aquí lo escribimos entre 9 personas. Yo participé escribiendo unas partes sobre planeación estratégica y precisamente sobre juntas directivas, porque considero que la gran falla de la mayoría de las organizaciones, especialmente pequeñas y medianas, no en las grandes, porque en todas las grandes que conozco yo tienen muy buenas juntas directivas y por eso son lo que son, ¿sí? Mientras que muchas organizaciones otras son muy regulares y su desarrollo y su crecimiento y su manejo, etcétera, etcétera, pues no tienen mucho por mejorar. Por lo tanto, considero que es muy importante tener en cuenta estos aspectos para lograr una organización sana. Cuando hablamos de salud, así como hablamos de salud de las personas, podemos hablar de salud también de las empresas. Y una empresa no puede ser saludable si tiene miembros de junta o miembros de consejo que no dan la talla para la organización, o gerentes o jefes o directores de área que no son buenos líderes. Por lo tanto, es absolutamente fundamental. Digo yo que es un requisito fundamental. Una organización, si se equivoca un trabajador, un auxiliar, un obrero, lo que sea, nunca va a ser tan grave como si se equivoca un líder o una persona que tenga un cargo de dirección, de orientación dentro de la organización. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias. Y yo creo que añadiría solamente un elemento importante. Es que esto también es válido para las organizaciones como un país, por ejemplo, un país como el nuestro, que un liderazgo que sea realmente colectivo, que sea armónico, que fomente el diálogo, que fomente la cooperación. De verdad que eso es válido para nivel de país y es válido para todas las organizaciones. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy valiosos aportes y esperamos que los cuenta en las organizaciones. Muy amable. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y mis mejores deseos. Gracias, igualmente.